Historia, perdón, democracia en Bolivia. Historia de la democracia en Bolivia. Bolivia, antes de que pueda llevarse a cabo nuestra primera constitución política del Estado, tuvo una serie de discusiones el 12 de julio. Entre esas discusiones tenía lo que fue dos puntos importantes, que fueron el presidente de la República es vitalicio, que quiere decir que que el gobierno de ese entonces quería ser perpetuo. Otra de las discusiones fue relacionado al tema de la religión, ya que el Estado reconocía, respetaba y protegería la religión católica. Las otras demás religiones estaban exentas. Es importante señalar que hasta 1956 el gobierno democrático representativo tuvo una base de un sistema electoral de sufragio censitorio y calificativo, pero sin embargo solamente el 20% de los bolivianos y bolivianas estaba representado. La sucesión de dictaduras militares condujeron a nuestro país de manera irresponsable a una crisis social, económica y política. Esto derivó a que el pueblo boliviano se levante y exija el régimen democrático, para lo cual se propuso que se convoquen a lo que son un Congreso Nacional en el cual estuvieron los diputados y senadores y llevaron a cabo las elecciones generales de 1980, en la que, eh, en la que se eligió al presidente de la República, Hernán Siles Suazo, y como vicepresidente a Jaime Pazamora. Sin embargo, estos asumieron el poder hasta el año 1982. Podemos ver también, podemos ir viendo también el desarrollo del tema. Estado social y democrático de derecho. Pero antes de eso vamos a ir viendo la democracia representativa y participativa. Entre febrero y octubre del año 2003, nuestro país surgió una serie de acontecimientos muy importantes que llevaron a cabo a la renuncia del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a lo que asume el vicepresidente Carlos Mesa, en la cual él modificó algunos artículos, se podría decir, de nuestra Constitución Política del Estado, que tuvo origen a principios del año 2004. De aquí para adelante vamos a ir viendo la comparación de la Constitución Política del Estado 2004 a la 2009 para ver la forma de participación democrática que tuvo nuestro país de Bolivia. Entre ellos, por ejemplo, vamos a ir entrando al Estado social y democrático de derecho. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir observando lo que son las diferentes democracias que existen en nuestro país. Hay algo importante que aquí ya en el transcurso del tiempo nuestra constitución más fue de derecho y de democracia. Por ejemplo, en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado 2004 señala que Bolivia es libre, es independiente, es soberana, es multiétnica y pluricultural. Está constituida en república unitaria. Aquí hay algo importante que dice que adopta para su gobierno la forma democrática, representativa y participativa. Entonces los tipos de democracia que tenemos ahí son representativa y participativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos. Más adelante vamos a ir viendo qué significa democracia representativa y participativa. Pero en la Constitución del 2009 aumenta algo,
si bien se mantiene lo que es la democracia representativa y participativa, aumenta lo que es también la democracia comunitaria. Se la anexa a, o se la toma en cuenta también la democracia a las comunidades y sectores indígenas. Esto es algo muy, pero muy importante que se ve. ¿Y cuáles son esos institutos de democracia participativa en Bolivia? En el año 2004 hemos dicho, vemos 3 solamente, que según el artículo 4 de la Constitución Política del Estado del año 2004 dice que el pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente la iniciativa legislativa, ciudadana y de referéndum que están establecidos por nuestra Constitución y normados por ley, que quiere decir que dentro de los institutos de democracia tenemos lo que es la Asamblea Constituyente, tenemos también la iniciativa legislativa ciudadana y el referéndum. En cambio, en lo que es nuestra Constitución Política del Estado del año 2004, nos señala algo que va aumentando, que es lo que es el cabildo y la consulta previa, cosa que no se observa en el año 2004. Son instituciones de participación, instituciones que nos ayudan a nosotros tener una democracia participativa. Ya hemos hablado de democracia participativa, representativa y comunitaria, pero ahora vamos a ir viendo qué significa cada una de ellas y dónde están establecidas en nuestra Constitución Política del Estado. Por ejemplo, en el artículo 11 de nuestra Constitución Política del Estado, en su párrafo, en el segundo párrafo de la Constitución Política del Estado 2009, nos señala que existe en Bolivia lo que es la participación, la democracia, participativa, representativa y comunitaria. ¿Y qué es la democracia participativa? Se puede decir que es el tipo de democracia que realiza el mismo pueblo. Es el mismo pueblo que elige a sus representantes sin presión, sin obligación, mediante un voto, lo elige de manera voluntaria. ¿Y cómo lo elige? Lo elige a través de referéndum, lo elige a través de la iniciativa legislativa ciudadana, mediante la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Es aquí que es el mismo pueblo que elige a sus representantes. Es una participación del pueblo. Es por eso que en el artículo 11, en el párrafo 2, nos dice que la democracia se ejerce de las siguientes formas que serán establecidas por ley. Número 1 nos dice directa y participativa por medio de referéndum. Por medio de referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, lo que es la asamblea de cabildo, la asamblea de mandato, el cabildo y la consulta previa. Acá al ciudadano no se le obliga a que él apoye, se podría decir, a una persona. Tenemos también lo que es la otra democracia, que es la representativa. La representativa que una vez que el ciudadano, por decir, apoya a una persona de manera voluntaria, puede establecer su voto mediante las elecciones. ¿Qué quiere decir?
que se convoca a, que se realiza, perdón, a través de elecciones representativas por medio de un voto universal directo y secreto. Las personas que están representando o que quieren candidatear para algún puesto, ya sea presidente, prefectos y demás, es el mismo pueblo que elige a la persona a la cual le va a representar. Es decir, elige al presidente, vicepresidente, diputados, senadores, gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes, concejales, autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. Eso está establecido en nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 11, en el punto 1. También tenemos lo que son la participación representativa, que son por medio de las elecciones, ya hemos visto lo que son las representativas, ¿cierto? Que son por medio de las elecciones, por medio del voto universal del pueblo, directo y secreto conforme a la ley. Pero vamos a ir viendo también la última, que es la democracia comunitaria. Es el tipo de democracia que se desarrolla a través de las elecciones también, designando o nominando las autoridades y representantes de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, conforme a sus normas y procedimientos propios. ¿Qué quiere decir? Que antes no se les tomaba en cuenta a estas comunidades. Entonces, ahora las mismas comunidades, por medio de su voto, por medio de su consenso, ellas eligen y designan a una autoridad que la va a representar. No es cualquier persona que se levanta y diga, yo voy a ser la representante de ustedes y ustedes me tienen que apoyar, sí o sí. Ya no hay ese autoritarismo, ya no hay esa presión, sino que es la misma comunidad. Es la misma comunidad que elige y designa a la autoridad y al representante y a quien, les va a representar en esa comunidad. Eso es algo muy notorio que se ve y que está reflejado en nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 11, en el párrafo 2, en el punto número 3. Tenemos también lo que es la participación ciudadana como base del régimen democrático. Si bien nuestro país tuvo un cambio radical, ¿qué quiere decir? Que mediante nuestra Constitución Política del Estado 2009 se abrieron pasos a diferentes tipos de democracias, que son la participativa, la representativa y la comunitaria, cosa que no existía en nuestra primera Constitución Política del Estado de 1826. Se completó la democracia representativa con la democracia participativa y comunitaria, modificando cualitativamente lo que son el papel del ciudadano y ciudadana que ejercen el gobierno democráticamente. Tenemos un gobierno democrático que elige, que es el pueblo soberano que elige a su autoridad. Es algo hermoso porque en el artículo 11 de nuestra Constitución Política del Estado, en el párrafo 1, nos dice que la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática. Pero no solamente eso, democrática, participativa, representativa y comunitaria. Incluye a mujeres y hombres. Es algo que antes no existía así. Entre los aspectos también tenemos, entre los aspectos que han ido evolucionando, tenemos que nosotros, se podría decir que antes, en 1826, no podían votar todas las personas, solamente podían votar los que eran ciudadanos. Y para poder obtener la ciudadanía exigían un montón de requisitos. Actualmente Bolivia
Bolivia ha cambiado y pueden votar las personas, todas las personas nacidas, extranjeras, nacidas en Bolivia mayores de 18 años o las que residen también en nuestro país. Es algo sorprendente, no existe ya la diferencia o la exclusión de comunidades, sino que ahora las comunidades, los cantones, los departamentos, las provincias, nuestro país elige a sus representantes, hace valer su voto. Entre las conclusiones de este tema, podemos decir de que Bolivia ha pasado una serie de procesos en las cuales vemos cambios positivos y cambios negativos también. Entre los positivos podemos ir observando las falencias que tuvieron en la antigua Constitución Política del Estado de 1826, que no existía un gobierno, que no existía, perdón, una democracia representativa, participativa y comunitaria. Si bien en el año 2003 hubieron una serie de cambios, lo que llevaron a cabo que a principios del año 2004 se vean esa participación mediante el voto universal, se podía decir que solamente el 80% de los bolivianos eran o tenían ese derecho democrático y el 20% eran excluidos, que eran las comunidades. Pero ya en la nueva Constitución Política del Estado del 2009 cambia, porque se incluye a las comunidades para lo que es el voto y representación de esto. Pero lamentablemente Bolivia tuvo que pasar una serie de procesos de transición durante nuestro gobierno, durante nuestro antiguo gobierno de Evo Morales. Acá hay algo importante, pues en 1980 el pueblo se cansó. El pueblo se cansó de estar gobernado se podría decir, en un gobierno militar. Se cansó, salió, empezó a reclamar y es por eso que logran un cambio y hace que el Consejo elija mediante los diputados y senadores al presidente Hernán Siles Suazo. El pueblo hizo respetar su derecho. Si bien no era el 100% de nuestro país, pero salieron. Y lo mismo sucede ya durante el gobierno de Evo Morales, ya que tuvimos un gobierno que quería ser vitalicio, quería quedarse en el gobierno de forma perpetua, quería volver al inicio de la primera Constitución. Pero aquí ocurre algo sorprendente porque es el pueblo mismo que se levanta, que sale a las calles, que sale a las plazas y de forma pacífica va a exigir que se respete su voto. Exige al gobierno de Evo Morales que respete su voto, que se acabe la tiranía, que se acabe la presión y que se respete la Constitución Política del Estado, pero sobre todo que se respete su voto. Y el pueblo boliviano ya no es aquel pueblo callado, tímido, oprimido, sino que el pueblo boliviano está dispuesto a salir a las calles, a salir a las plazas, a que se le tome en cuenta y que su voto sea valorado, sea respetado.